Bueno, seguramente habrás escuchado hace un par de semanas, un poquito más de 2 semanas, se viene hablando de la modificación del impuesto a las ganancias a partir de una propuesta que hizo pública el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, bueno, con el impulso del oficialismo también, de todo el oficialismo, él forma parte de la alianza gobernante, y también de algunos otros sectores del arco político opositor que le han dado el aval, ¿no? Si bien es cierto, han cuestionado alguna mirada política sobre el tema, como puede ser un sentido de la oportunidad que le mencionan a Sergio Massa, hay como un aval porque todos los partidos políticos con opción de gobierno han dicho que en su momento modificarían el impuesto a las ganancias, ¿no? Se ha presentado en el Congreso este proyecto para modificar el piso a partir del cual los empleados en relación de dependencia y los jubilados comienzan a pagar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. En el proyecto se intenta modificar el umbral, ¿no? Para que llegue a los 150.000 pesos, a partir del cual empleados en relación de dependencia o jubilados sean pasibles de ser retenidos en concepto de impuesto a las ganancias. Vamos a hablar del tema. De hecho, cada vez que tenemos una duda en cuestiones tributarias, es nuestra referencia, sin dudas, César Liptin, que es tributarista, y lo tenemos ahí en línea, profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la Universidad de Buenos Aires. César, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Eduardo, un gusto saludarlo. Quisiera aclarar de que cuando se habla de 150.000 pesos son brutos y representan de bolsillo 124.500. Claro, es decir que ese piso baja un poco más porque uno nunca se lleva la totalidad del dinero que dice el salario en bruto, sino un poco menos. Exactamente. Igual, la situación actual es insostenible porque un soltero ya paga impuesto a las ganancias si gana 75.000 pesos o 99.000 pesos si gana un casado con 2 hijos a cargo y cónyuge. Claro. Con lo cual, esta modificación que se pretende incorporar me parece viable, pero mejorable en el debate parlamentario, porque para eso está el Congreso, ¿no? El Congreso no está solo para levantar la mano por sí o por no, sino yo creo que es para enriquecer en un tema tan complejo las opiniones y las sugerencias de distintos legisladores. Yo diría lo siguiente: esto es un buen alivio, pero me parece que le hace falta ajustar algunos temas como para que esto tenga un efecto más permanente y contundente. ¿Por qué? Porque le va a aliviar a aquellos que ganan más de 75.000 pesos hasta 124.500, pero no alivia nada a los autónomos que empiezan a pagar a partir de los 42.000 pesos, pero que además el mínimo no imponible se ajusta anualmente y esto no alcanza con esta dinámica de la inflación. Claro. Deberían hacer un cambio para que el ajuste sea como mínimo semestral, y además el índice que se utiliza es un índice salarial que se llama RIPTE y es un índice que va siempre por detrás de la inflación, con lo cual yo digo de que habría que condimentar un poco más este proyecto para que tenga un efecto más contundente. César, usted decía algo ahí que me parece clave, ¿no? A la hora de entender las cuestiones tributarias, que es el concepto de la inflación, porque en algún momento este piso también queda retrasado, ¿no? Y empieza, digo, no pensando en que todo el mundo puede llegar a ganar 150.000 pesos o 120.000 de bolsillo, 124.000 de bolsillo, pero en algún momento va a suceder, con lo cual la cuestión de fondo que uno plantea cuando va a haber una modificación queda corta, ¿no? Queda como insuficiente. No, por eso digo, yo creo que hay que aplicar un medicamento que sea antibiótico y no analgésico, porque la inflación sigue teniendo efectos. Entonces, ¿qué pasa? Si el mínimo no imponible se ajusta una sola vez al año, ¿qué es lo que va sucediendo a través de la dinámica inflacionaria? El trabajador necesita de su ingreso destinar primero a su subsistencia. Eso es lo que se llama mínimo no imponible. Si lo que significa su subsistencia, que es ir al supermercado, cada vez le sale más caro, lo que va a pasar es que esto, como la dinámica de la inflación lo lleva, es que cada vez necesite más para vivir. Entonces,
Luego vienen recomposiciones salariales. Las recomposiciones salariales, si el mínimo no imponible queda fijo, una parte de ese dinero que lo necesita el trabajador para subsistir, una parte de ese dinero no le llega a su bolsillo, sino le queda en el camino en el Estado, claro, a través del impuesto a la ganancia. Entonces, para ser muy contundente, lo que debería hacerse, además de este aumento especial de los mínimos no imponibles, debería mejorarse la situación de los autónomos y equipararse a los asalariados. Por el otro lado, cambiar de índice de actualización por uno de índice del precio del consumidor. Por el otro lado, hacer un ajuste semestral como mínimo, y no nos olvidemos de que hubo un olvido, una omisión de aumentar el mínimo no imponible de bienes personales, que también es un mínimo no imponible y que hoy paga bienes personales todo aquel que tiene bienes por más de 2 millones de pesos. Claro, bueno, acá me pregunta, César, si me permite una pregunta de un oyente que tiene una duda y que quiere aprovechar este momento para sacarse esa duda. ¿Cuándo van a cambiar la tabla que maneja los porcentajes? Dice, porque ahora el que paga ganancias siempre paga el máximo. Claro, bueno, ese es el problema. La escala progresiva empieza en el 5% y termina en el 35%. O sea que hay una serie de escalones que son cortos y que, como dice el oyente, normalmente en forma muy rápida se llega al 35%. Y eso tiene que ver con un retraso también en la actualización de las tablas. Entonces el 35% se llega tan rápido que hace que la progresividad quede pulverizada. Entonces lo que hay que hacer es escalones más grandes para que en lugar del 5 que pase directamente al 9, tiene que pasar del 5 al 7 como porcentaje de impuesto a pagar, y no directamente un salto casi del 5 al 9, y así se llega rapidísimo a la escala mayor, que es el 35%. Entonces, determinados trabajadores que tienen una remuneración que, por ejemplo, el que cobra 250.000 pesos, ¿sí?, ya tiene una alícuota del 35%. César, lo cambio un segundito, lo dejo de consultar respecto del impuesto a las ganancias o del mínimo no imponible, y le pregunto de este nuevo impuesto, llamado impuesto, más allá de que desde el Estado o desde el oficialismo se le llamó contribución o aporte solidario, llamado impuesto a las grandes fortunas, ¿no? ¿Cuál es el panorama que se ve, conociendo su materia de conocimiento, su expertise, para este año, ¿no? Porque ya van a comenzar a ser obligatorios, ¿no?, los pagos de esta contribución, de este tributo por única vez, para recaudar un dinero determinado para sostener los gastos del Estado en el marco de la pandemia. ¿Qué horizonte está viendo usted como especialista en temas tributarios? Quiero hacer varias reflexiones al respecto. Primero, como usted bien lo dice, es un impuesto disfrazado de aporte. El rigor de verdad es un impuesto, y al ser impuesto le caben todas las garantías constitucionales que tiene el contribuyente, entre las cuales está la no confiscatoriedad. O sea, cuando se da un impuesto confiscatorio, cuando es excesivo. Respecto al destino, es muy importante que no todo el destino tiene que ver con la pandemia. O sea, esto tiene una parte va a salud, otra parte va a becas, otra parte va a trabajo de consultoría para un gasoducto. O sea, no todo tiene que ver con la pandemia. Esto no se coparticipa, ¿sí? Y desde el punto de vista de la sensación de los contribuyentes, que son mucho más de los 9.000 personas que estimó el gobierno, yo creo que mínimamente son más de 20.000, ¿sí? Lo que considero es que justamente este impuesto a las grandes fortunas paradójicamente va a traer más pobreza, porque es una desmotivación total a la inversión, porque el contribuyente que paga este impuesto ya paga bienes personales, que tiene alícuotas que empiezan en el 0,5 y terminan en el 2,25, y si se le suma este aporte solidario, podemos llegar en su máxima expresión al 7,5%. No existe lugar en el mundo que tenga imposición sobre bienes
equivalente a ese porcentaje. Claro, pero no, ahí no existe, César, digamos, la posibilidad de que uno no decida no pagar. A lo sumo presentará un recurso vía judicial para postergar el pago, porque ya es ley y se lo van a cobrar en algún momento. Sí, es ley, pero desde la visión que yo tengo, en algunas circunstancias específicas, donde hay que comparar la renta obtenida de esos bienes con el impuesto que da, en algunos casos viola la Constitución Nacional porque el impuesto se vuelve excesivo, y al ser excesivo es confiscatorio y afecta un derecho de propiedad privada que está protegido por la Constitución Nacional. Ahí, cuando se comenzó a hablar acerca del impuesto a las grandes fortunas, esto es un comentario un poquito más amplio, pretende serlo, el presidente Alberto Fernández comentaba que le había dicho en una conversación informal la canciller alemana Angela Merkel que a ella le llamaba la atención lo poco que pagaban los que tenían dinero, los ricos en la Argentina. ¿Están así? No me consta esto, y además no creo que sea verdad, desde el punto de vista que la presión fiscal en la Argentina es altísima, y si nosotros consideramos dentro de la presión fiscal dos condimentos esenciales, que la inflación es un impuesto y la consideramos como presión fiscal, y bueno, pero ahí estamos embromados un poco más, los que menos tenemos, le digo. Sí, claro, es un impuesto, porque así es concebido, digamos, en un marco práctico. Y por el otro lado, si consideramos la presión fiscal sobre los que pagan y no el promedio de todos, lo que vamos a ver es que la presión fiscal en la Argentina es altísima, entonces además de compleja, ¿no? Y los países que están intentando analizar si cobran un impuesto especial por la pandemia, donde no he visto todavía que haya sido aprobado en ningún país un impuesto especial, esos países no tienen impuestos patrimoniales como existe en Argentina, que tiene el impuesto sobre los bienes personales. Permítame entender entonces, es decir, no es que pagan poco o mucho, sino que hay muchos tributos, algunos de ellos cruzados. Sí, claro, bueno, a ver, el que tiene un inmueble y es contribuyente de impuesto inmobiliario y algún impuesto municipal que grava el inmueble, también es contribuyente de bienes personales sobre ese inmueble, y también es contribuyente del impuesto a las grandes fortunas. Estamos grabando 4 veces ese mismo bien. Es decir, que ¿cuál sería un camino? ¿Simplificar el sistema impositivo pero no bajar los montos? ¿Cómo sería? No, hay que barajar y dar de nuevo. El sistema tributario argentino tiene poco de sistema y son más bien parches recaudatorios que cada vez que hace falta pedirle más recaudación al Estado, en lugar de bajar la obesidad que tiene el Estado en el gasto público, se les pide más sacrificio a los contribuyentes. Y me parece que esto afecta la inversión, afecta el empleo, afecta el consumo, afecta la actividad económica y se traduce en un efecto nocivo donde se necesita más planes sociales, más gasto público y más impuestos excesivos. Ese es el camino equivocado. Una última pregunta le traslado de un oyente. Acá me dice, ¿qué piensa César de los demás países que han implementado estos aportes extraordinarios por la pandemia? Argentina no ha sido el único, me dice. No, justamente lo que digo es que ha habido algunos proyectos, no lo he visto plasmado en leyes, son proyectos presentados por algunos partidos políticos, pero que, insisto con esto, no tienen un impuesto análogo como bienes personales. Entonces, porque son los impuestos patrimoniales del mundo no se usan, y la base de los proyectos que he tenido oportunidad de apreciar tiene que ver más con ganancias extraordinarias que con el alcanzar a los patrimonios. Entonces, eso es lo que yo pienso. En la Argentina, poner un aporte solidario y teniendo vigente bienes personales, que tuvo en el último año un incremento exorbitante de alícuotas. En el 2018 era el 0,25% y en el 2019 pasó a tener una alícuota progresiva
que empieza en el 0,5 y termina en el 2,25 es una desmotivación a cualquier inversión o dólar. Clarísimo, César, le mandamos un saludo grande, han sido muy amables.